¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo lucen esas emociones tóxicas que se han transmitido de generación en generación sin sanarse? ¿Alguna vez nos hemos preguntado cómo podemos observar esto en la realidad que experimentamos o en nuestro mundo interior? Estas emociones tóxicas toman la cara del miedo, un miedo profundo, un miedo que nos invita a encerrarnos, a ocultarnos dentro de nosotros mismos, un miedo defensivo o un miedo que agrede, que ataca, está listo para la guerra, para la batalla. Pero además este miedo nos llena de juicios. Las emociones no sanadas se convierten en juicios profundos. Inicialmente establecemos juicios contra todo aquello que habita en esa realidad, en ese mundo que experimentamos. Pero el juicio más profundo es el que hacemos contra nosotros mismos. Nos culpamos por seguir cargando estas emociones. Establecemos un juicio infalible porque no hemos sanado. En el fondo sentimos cómo estas emociones tóxicas están corrompiendo toda nuestra agua interior y están contaminando el resto de las emociones. Este miedo se ve como una carga o como una culpa por aquello que hemos hecho, por aquello que hemos vivido, por aquellas acciones que crearon la realidad que estoy experimentando. Y también se sienten ese miedo como una ansiedad profunda, una ansiedad por controlar lo que sentimos, una ansiedad por encerrar los sentimientos que hay en nuestro corazón para que no salgan a la luz, porque desde esa ansiedad sabemos perfectamente que al manifestarlos ellos recrearán esa misma forma de la realidad. Pero necesitamos descubrir que esas emociones tóxicas se alimentan de ese miedo, el miedo a afrontar, el miedo a iniciar un proceso de comprensión. Necesitamos aprender a cuestionar ese miedo, a mirarlo de frente y decirle, ¿tú dónde naciste? ¿Tú qué me quieres mostrar? Es aquello que yo no he visto, que tú deseas que yo vea, conversar con él, a usarlo como herramienta para activar nuestro sentido de la vigilancia, a entender que donde aparece el miedo, donde más se detona, es donde más debo recuperar yo el centro para autoobservarme, para descubrirme,
para conocerme. La culpa, la carga o la ansiedad no se conviertan en la disculpa para no usar el miedo como una herramienta para conocerme. Atravesamos este Solking en un año semilla resonante amarilla, un año en que se abren los canales de conexión de una forma profunda con ese centro de la galaxia, con el centro de la conciencia, con ese punto en el universo desde donde emana todo, la fuente de la vida, la fuente de la luz, la fuente de la sabiduría, la fuente de la información, la fuente de la memoria, en una intención detrás que es abrir nuestro corazón, impactar el corazón, romper murallas, derribar muros, abrir puertas, para que el amor universal e infinito que emana de la fuente lo toque, lo haga pulsar, lo haga descubrir sus apegos y lo haga descubrir sus límites y condiciones que se han convertido en formas de limitación y condicionamiento para la expresión de nuestra personalidad. Logran abrirse para mirar con amor todo aquello que ha creado, todo aquello con lo que nos hemos relacionado. De modo que al proyectar ese amor, esas semillas que están creciendo, que ahora son pequeñas plantas, comiencen a ser regadas, comiencen a sentirse protegidas, cuidadas, abonadas, podadas, de modo que desarrollemos esa pasión del sembrador por aquello que germina de las semillas que él ha sembrado, esa pasión por hacerse cargo de su propia siembra, de aquello que ha emanado de la semilla de su interior, con la intención de convertirlo en flores que darán paso a los frutos, frutos que serán, desde que lo hayamos aprendido a mirar con amor aquello que está creciendo, serán un reflejo más cercano a ese orden universal que deseamos manifestar en esta tierra, esos 13 reinos de los cielos que todos de alguna forma añoramos y buscamos transformar este mundo para convertirlo en eso, en 13 reinos de los cielos. El cielo que buscamos no está fuera de este planeta ni afuera de nuestra realidad, está aquí y nuestra misión es construirlo a través de la transformación de las realidades que hemos creado. Llegamos hoy a este kin número 36, el guerrero planetario amarillo, acercándonos al final del recorrido por esta segunda columna mística del Solkin, que trabaja nuestra chakra sexual y que nos invita a ser conscientes de cómo hemos gestado y desde qué deseos hemos gestado esta realidad. Yin, cuyo mandato nos dice: yo perfecciono con el fin de cuestionar, produciendo la intrepidez, sello la salida de la inteligencia, con el tono planetario de la manifestación. Y en este mar de emociones que se mueven, cuando la realidad desata en nosotros todos los miedos, cuando esos miedos nos invitan a encerrarnos dentro de nosotros mismos porque sentimos culpa, porque la realidad la sentimos como una carga, como una cruz difícil de llevar.
cuando estas emociones turbias que antes no habíamos visto o conocido, porque antes no habíamos visto o conocido la realidad que hoy estamos experimentando de la forma en la que la estamos experimentando. Cuando esas emociones sacan de nosotros toda la ansiedad, nunca lo hacen para que nosotros establezcamos parámetros de juicio, para que nosotros sentemos la personalidad en el estrado, para ser enjuiciada por todo aquello que sintió y que creó la realidad que estoy experimentando, para que nosotros señalemos nuestro ego con el dedo, diciéndole que fue su culpa, que fue su causa, que es su responsabilidad, él es el culpable y que por tal razón será sentenciado a que seguir sufriendo las consecuencias de esas emociones que aún no ha sanado. El miedo no aparece para esto, el miedo aparece para que nosotros perfeccionemos en nosotros la habilidad de cuestionarnos, de preguntarnos, de observar esas realidades de muchos puntos de vista, para comprender profundamente cómo fue creada. Y así comenzamos la producción, el nacimiento interior de ese guerrero de luz que es osado y intrépido para confrontarnos, de invitarnos a asumir nuestras creaciones, de invitarnos a comprender, a entender cómo llegamos a ellas, qué hicimos en el pasado, qué heridas detonaron es la creación de esta realidad. Un millón de preguntas que no nos hemos hecho, porque en lugar de preguntarnos o cuestionarnos, nos hemos encargado simplemente de enjuiciarnos, de sentirnos culpables. Ese sello es una invitación a dejar salir de nosotros esa habilidad del cuestionamiento que desarrolla la inteligencia del que está dispuesto a descubrirse, conocerse, a descubrirse a sí mismo para descubrir este mundo, a descubrirse a sí mismo para entender cómo fue creado el mundo que experimenta, a descubrir en su interior cada aspecto que se refleja en ese mundo exterior, a descubrirlo todo a través del cuestionamiento inteligente, para entender que nosotros somos los encargados de manifestar la realidad planetaria, que nosotros somos los encargados de manifestar la realidad tal cual como todos en el planeta lo estamos experimentando, que todos y cada uno de nosotros estamos poniendo un grano de arena en ese mundo que percibimos afuera, y nada de lo que existe en ese mundo que observas está desconectado de ti. Todo aquello que se hace presente en tu realidad está conectado a algo dentro de tu mundo interior, porque nosotros somos los responsables de lo que se manifiesta a través de lo que sentimos, a través de lo que pensamos, inclusive aún cuando lo que sentimos y lo que pensamos es ignorado por nosotros mismos, aunque digamos no verlo, aunque digamos no estar conscientes de eso que pensamos o sentimos, aunque lo ignoremos. Con esta información que emana del centro de la galaxia, de ese gran espíritu desde donde todo fue creado y desde donde emana la energía del amor infinito, que nos invita a expandir y a recrear el universo,
y específicamente la realidad de nuestro planeta Tierra, y que impregna todo ese sistema solar, pasando por todos y cada uno de los planetas y por nuestro propio Sol, para irradiar hacia la Tierra esta información y dejarla contenida en esos cinturones de Van Allen que son el símbolo de la mente planetaria, donde hay un punto que es el centro de la conciencia, ese banco PSI, esa estación galáctica intermedia A, donde habitan los seres de quinta dimensión que nos acompañan, nos guían como ángeles de este proceso. Son los guías, los guardas y los que nos invitan a cumplir las leyes universales. Están ahí presentes ayudándonos en cada paso del proceso y que hoy lo hacen desde esta guía de la semilla planetaria amarilla, de la onda encantada del águila. Esos seres de quinta dimensión que son simplemente la expresión de la llama del espíritu, de la llama que emana de la fuente universal. Seres que hoy los invito a dejar de concebir como una expresión directa del individuo. Son seres conectados a muchos, múltiples individuos. No hay un ser superior para mí, hay un ser superior para todos. Hay un ser superior que nos acompaña a muchos y que aunque conoce las experiencias del individuo, no es esa individualización que nosotros desde el ego queremos ver, la que realmente él representa. El ser superior, o ese ser de quinta dimensión, no es un individuo, como el ego quiere verlo, conectado solo a él y que está presente ahí solo para él. Está presente para el proceso planetario, está presente para la divulgación de la información universal para todos. Es una energía múltiple y diversa que guía el planeta mismo y que hoy hace presencia a través de esta semilla planetaria amarilla de la onda encantada del águila y que nos invita a ver que toda esa revolución interna que las emociones causan, que toda esa revolución interna que el miedo produce, es simplemente la mano, la presencia de la mano divina que está arando la tierra, revolviendo en tu interior para arar y para que podamos descubrir la semilla que está a punto de crecer. El miedo, la revolución emocional, es simplemente la manifestación de esos instantes previos al inicio de un proceso de manifestación de la semilla del Cristo que habita en cada uno de nosotros. Miedo es una forma instintiva de mostrarnos todo aquello que a través del oculto de la serpiente autoexistente roja de la onda encantada del viento se ha seguido manifestando en la forma. Ese instinto visceral, ese instinto reactivo, que es simplemente un detonante, una detonación del miedo interior, está arando, está removiendo la tierra, está buscando sacar de nuestro interior, de lo más profundo, esos minerales y esos nutrientes que son necesarios para iniciar una nueva siembra, para entender que podemos gestar diferente. Eso es muy diferente a establecer un juicio o a sentirnos culpables
por aquello que se ha manifestado en la realidad hoy y que estamos viviendo en nuestras vidas hoy. Es entender que mientras más profundo es el miedo, más profundo estamos arando para encontrar mayores nutrientes, mayores minerales. Cuando el instinto se hace más reactivo, está más conectado a la historia planetaria, está más conectado a la misma fuente universal y a un mensaje profundo de este ser de quinta dimensión que nos está pidiendo sacudirnos, dejarnos sacudir por ese miedo sin sentir culpa, dejarnos sacudir por ese miedo sin sentir ansiedad o siendo conscientes de qué nos produce ansiedad, mejor aún, o siendo conscientes de qué nos produce culpa, mejor aún. Que la conciencia de la culpa y la conciencia de la ansiedad, fruto del control que queremos hacer de lo que posiblemente se pueda manifestar en el futuro, nos da la realidad que este guía, esta semilla planetaria amarilla nos quiere entregar, la habilidad del maestro sembrador, del que reconoce que este momento, este instante justo en el que me siento desmoronado, en el que me siento completamente insatisfecho por la realidad que he creado, en el que me siento anonadado, perplejo, confuso, perdido, porque me he dicho mil veces no entender qué está pasando o qué sentido tiene esto, qué sentido tiene seguir girando alrededor de la Tierra, de su centro. Ese momento es el momento cuando la Tierra se ha removido más y que es justo ese momento, un momento de gran fertilidad, un momento que está sacudiendo los nutrientes internos que nos regalan la mayor abundancia posible de herramientas, de recursos, para darle vida nueva a esta realidad. Inconscientemente el ser humano, nuestro inconsciente le está diciendo al ser humano, ese momento oscuro, que esa noche oscura del alma, es como un tránsito hacia la muerte. Pero nuestro ego inconsciente lo dice para llenarnos de miedo, para alborotar en nosotros la reactividad, para hacernos sentir atrapados en el fondo de nuestra propia oscuridad. No lo hace entendiendo la muerte como un momento de transición, como ese instante donde sentimos que no hay nada, pero es desde la nada, desde donde todo se puede gestar. Es desde ese vacío, desde donde todo nació, desde donde todo empezó. Y nuestro inconsciente no nos diga, no nos haga creer esos momentos de gran movimiento personal, donde nos descubrimos creadores de aquello que como seres humanos observamos como nuestra propia miseria, nuestra propia dificultad.
No se convierta eso en un instante de culpa, de juicio, sino en un momento de conciencia en el cual yo siento que me llevé a ese instante, a ese momento de saturación, para remover la tierra, para sacar los recursos más bonitos, para encontrar la conciencia más profunda que habita en mí, para entender que esta realidad, desde ese análogo que es la noche planetaria azul de la onda encantada del mago, es simplemente la manifestación de todos los poderes que el mago vino a entregarme. Es el momento perfecto para yo asumir estas herramientas, estos recursos, esta abundancia que hay al interior de esa tierra removida, de esa tierra sacudida por tu miedo, por tu culpa, por tu ansiedad, por tu juicio. Que nuestro consciente recuerde aquello que el alma nos repite. Es un instante de vacío en este antípoda que es la enlazadora de mundos planetaria blanca de la onda encantada de la Tierra. Los momentos planetarios más fuertes, más duros, más inconscientes, de mayor agresividad, de mayor polaridad, son instantes de vacío, donde la Tierra se está arando para que surja la mayor abundancia de conciencia. Inclusive nos recuerda no solo que estos juicios las hemos entablado contra nosotros mismos, sino entablado contra el mundo, contra quienes los dirigen, contra aquellos que por el momento ostentan el poder político o el poder económico, contra aquellos que creemos que dirigen los hilos que manejan el planeta, los hilos que manejan el planeta no penden de un ser humano como nuestra mente nos lo dice muchas veces. Esos hilos están conectados a todos y cada uno de nosotros, porque el planeta mismo es una proyección de nuestra conciencia. No te corresponde entender ese hilo de conexión que el planeta tiene con otros. Te corresponde comprender cuál es el hilo que te conecta a ti y a tu corazón, a ese ser esencial que tú eres, desde la personalidad que tú expresas con el planeta. Es un momento para aprovechar esa desesperanza que ha acabado en lo más profundo de la tierra, no para que tú te escondas dentro de ella, sino para que tú conscientemente saques los mejores nutrientes que tú puedes aportar a este proceso planetario. Conocernos a nosotros mismos, conocer esas emociones tóxicas desde las cuales nosotros hemos venido creando la realidad que experimentamos, reconocernos como creadores de esa realidad, como amos y señores de nuestra propia forma de sentir, sin otorgarle a nadie la responsabilidad de lo que nosotros sentimos y de cómo lo sentimos. Conocer esto y permitirnos sentir la culpa o la ansiedad que esto despierta en nosotros nos hará conscientes de nuestro propio vacío,
de lo que necesitamos soltar, de lo que ya sentimos que no es correspondiente a nosotros, de aquello que nuestra alma nos está pidiendo dejar morir en nuestro interior, que desde este culto de la serpiente que invita desde esa memoria del linaje ancestral a dejar sobrevivir algo, viene esta enlazadora de mundos para decirnos, ya es hora que ese instinto no sobreviva a tu existencia, ya es hora de que esa forma de manifestación de esa reactividad visceral no siga sobreviviéndote a ti, no traspase la barrera de esta vida, no la dejes como legado que perdura a través de tu sangre en los seres humanos que nacerán luego de ti. Es hora que tú mires esto de frente, te hagas responsable y uses esta tierra arada que es del guía que nos ayuda y nos muestra el camino. Esta semilla planetaria amarilla de la onda encantada del águila nos dice, yo te muestro el camino y te recuerdo que este es el momento fértil para dar muerte a esa forma del instinto que reaviva la herida, que abre más la grieta, que genera más división y más división, que este momento es el momento fértil para cerrar esa grieta, para sanar esa herida, para que ese instinto no te siga sobreviviendo. Este instante en el cual cada uno de nosotros siente un vacío porque se siente perdido, es un instante de gran fertilidad, un instante donde se presenta la oportunidad desde la cual todo puede nacer. Si yo aprendo a cuestionar cada pensamiento, si yo aprendo a disolver cada juicio, si yo aprendo a afrontar cada miedo, si soy capaz de mirarme de frente sin culparme, si me repito ante el espejo que yo soy valiente, que soy osado, que desde mi inconsciente surgirá esa gran biblioteca universal en la cual se encuentran todas las herramientas que para mí son necesarias. Cuando yo miro el miedo y decido afrontarlo, conscientemente estoy recreando en mi interior las herramientas que requiero para transformar este encantamiento del sueño, esta realidad que yo he creado, para convertir este momento en un momento de inicio de una siembra consciente, para transformar esa forma instintiva en la cual en nosotros, a través de la sangre, se han transmitido reacciones viscerales que se repiten una y otra vez en mis tatarabuelos, en mis bisabuelos, en mis abuelos, en mis padres, ahora en mí y para aquellos que tengan hijos biológicos o para aquellos que tengan contacto con niños. Ahora lo vemos en ellos, en las nuevas generaciones, y nos preguntamos, ¿por qué no hago algo? Todavía estoy a tiempo de comenzar a transformar en mí aquello que yo no quiero ver en las generaciones que están naciendo, en las generaciones que están creciendo. Seguimos transitando con esta onda encantada de la mano por el castillo rojo, el que da inicio al Solkin, el que está concentrado en la observación de la experiencia física que estamos haciendo de esa realidad que creamos en el pasado, a través también de una estación galáctica del otoño, que nos está invitando a observar esa realidad para nutrirnos de ella,
para recoger todas y cada una de esas hojas que ese árbol de la vida va soltando y usarlas para nutrir nuestras raíces, porque una raíz que se nutre de los procesos que está atravesando es la garantía de la manifestación de una nueva forma de la realidad, de un nuevo fruto. Hoy cerramos el quinto pulsar, el pulsar entonado, entonado, el pulsar que nos hace conscientes de cómo se ve el mundo físico de alguien que se quiere conocer, cómo se ve el mundo físico y la realidad física de una persona que ha tomado la decisión de sanarse, de ese ser humano que ha dicho, en la esencia yo soy un avatar y yo quiero reflejar ese avatar en esta tierra. Hoy se cierra ese espacio creativo en su totalidad. Hoy estamos invitados a tomar conciencia de dónde estoy parado y cómo esa realidad me está invitando a conocerme porque es un reflejo mío. Hoy hemos creado a través del pulso entonado autoexistente y del pulso entonado entonado, que son estas dos flechas, este círculo que encierra toda la parte inferior de la onda encantada, que nos está mostrando cómo hacemos el ejercicio del poder, cómo irradiamos el poder de conocernos para crear y materializar una nueva realidad, y que cuando somos conscientes de esa creación y de esa materialización, entendemos cómo podemos mejorarnos desde la inteligencia del guerrero, desde la habilidad que tiene el guerrero inteligente de descubrirse a sí mismo a través de las mejores preguntas, a través de los cuestionamientos más incisivos, cuestionamientos ausentes de juicio, carentes de enculpamiento. Si queremos ver mejor este círculo, que yo llamo el círculo creativo del espacio que estamos experimentando, observémoslo en la siguiente diapositiva. Ese espacio físico que está creado para mover nuestro inconsciente, está creado para invitarnos a descubrir a través de esa realidad que creamos aquello que estamos invitados a cerrar durante este ciclo del recorrido de la onda encantada de la mano. Se ve así, como un círculo en el inferior con cuatro vértices. Un vértice que nos dice todo aquello que tú necesitas conocer de ti mismo se manifiesta a través de la forma en la que tú amas, de la forma en la que el ser humano en el que vives ama, con sus límites, con sus condiciones. Este espacio creativo inicia a tomar forma desde ahí. Y entonces el primer llamado es a reconocer conscientemente yo cómo amo, cuáles son mis apegos, cuáles son esas necesidades desde las cuales yo me apego al otro, cuál es esa responsabilidad que yo le estoy dando a mi ser amado sobre mí mismo, como si él pudiera tener responsabilidades sobre tu propio proceso. Pero necesito verlas porque eso forma parte del amor condicionado de tercera dimensión. Y eso nos lo dice en este pulso que nos conecta con la torre del poder femenino, ese que te regala la habilidad de ver a pesar de todo lo que puedas sentir, ese que te entrega foco para entender lo que hay en el mundo de los cielos y cómo lo puedo proyectar en la tierra
fracasar y entender cada forma condicionada bajo la cual yo me he relacionado con algo en ese mundo que yo experimento, en esa realidad física en la cual yo vivo. Porque solo cuando yo puedo ver conscientemente las formas bajo las cuales yo he creado esas condiciones, esa forma de amar desde la cual yo me relaciono con el mundo exterior, entenderé que necesito soltar, que necesito perdonar a otros y perdonarme a mí mismo, que mantiene vivo el ciclo de ese amor condicionado de tercera dimensión, que mantiene vivo ese miedo de perder el objeto que amo, porque el miedo realmente es ausencia de amor. El miedo es lo contrario al amor. El miedo es lo que se opone al amor incondicional y el miedo es fruto del amor condicionado de tercera dimensión. Cada miedo, cada sensación de culpa, cada cosa que tú deseas controlar, cada instante de ansiedad, es fruto de un límite o una condición que se está convirtiendo en tu interior en una limitación, en un condicionamiento profundo que te ata a la repetición de una realidad. Y este primer pulso, el pulso entonado autoexistente que traza los dos primeros cuadrantes de este círculo creativo de la realidad que nos invita a experimentar la mano para conocernos, nos está hablando de ser conscientes de esa creación, de ser conscientes de esos apegos desde los cuales desarrollamos una gran capacidad emocional de sentirnos ofendidos por la misma realidad que nosotros hemos creado, en lugar de recibirlo como una invitación a afrontar ese miedo, a afrontar ese apego, a afrontar esas limitaciones y condicionamientos que han creado, recreado una y otra vez formas condicionadas de amar. Por otro lado, desde el cuadrante que nos conecta con la torre del poder masculino, se nos recuerda que el mayor obstáculo que nosotros tenemos para conocernos es es el ejercicio del poder de un niño herido que nos manipula emocionalmente. El niño herido manipula el masculino para ocultar sus emociones de una forma tan profunda que el ser humano, nuestro ego, ni siquiera se da cuenta que está siendo manipulado por su sistema emocional. Y ese masculino entiende que el ejercicio del poder es el ejercicio del poder de la fuerza del guerrero que entra en batalla, que entra en guerra, cuando se siente engrandecido desde un punto de vista egocéntrico, o que cuando se siente empobrecido desde un punto de vista de falta de valoración de sí mismo, se esconde, porque es un guerrero ausente de fuerza, es un guerrero que no se valora a sí mismo, que no reconoce su valentía o su osadía, que se encierra en la caparazón de su corazón, en las heridas de un niño interior que sigue sufriendo y sufriendo una y otra vez, porque experimenta el dolor una y otra vez de seguir creando desde la magia de las mismas emociones, porque aún así es un proceso mágico. Crear a través de la emoción es un proceso mágico, pero la magia que recrea la misma realidad es la magia del ilusionista, que realmente no transforma, sino que crea una ilusión que no se cumple, una ilusión que jamás transforma la realidad en la cual habita. En realidad, este pulso que crea esta realidad te está invitando a recuperar la magia del alquimista,
y que lo que transforma sabe que permanece, que no se va a cambiar su forma nuevamente, que es un ciclo que no volvería a repetir, porque esa transformación procede del uso consciente de la energía del niño inocente conectado a esta semilla que está ahí, que me está mostrando que todas esas dificultades son simplemente el inicio de un proceso de siembra, que todas esas lágrimas que estoy derramando simplemente están ablandando nuevamente la arcilla para recrear la magia, para afrontar un miedo, para restaurar nuestro valor y nuestra capacidad osada de seguir buscando nuestro camino para reconectarnos con la fuente a través de la recreación de nuestra propia realidad, de seguir sembrando, de que ese niño herido no me siga manipulando para seguir haciéndonos creer que estamos sembrando algo diferente cuando simplemente estamos sembrando lo mismo. Ya no me dejo manipular, ya afronto mis miedos, ya he recuperado la ilusión de que a través de este gran movimiento, de esta sensación de vacío, yo puedo recrear el mundo con una nueva siembra, pero sé conscientemente que antes de recrear ese mundo, estoy recreando en mí el autoconocimiento tan profundo de mí mismo para sanarme y para manifestar y realizar ese avatar que habita en mi interior, que es simplemente ese gran mago, alquimista, del que no he sido consciente ya por mucho tiempo. Y cuando hacemos esto, este círculo que parecía un espacio creativo se reconecta con la energía de este caminante del cielo resonante rojo, de esta onda encantada de la mano, que es el centro del proceso de la onda encantada de la mano, porque ahí es donde se abrió el canal para entender que esta realidad no me está limitando, sino que esta realidad me está mostrando cómo sanarme a través del autoconocimiento para poder expandir mi mundo, para poder expandir la expresión de mi propia personalidad hasta ese estado en el que me conecto con el mago interior, con el avatar interior, con el maestro interior, hasta ese instante donde cada vez mi personalidad más se acerca más a esa expresión de ese ser que no se siente limitado por la realidad, sino que usa la realidad para expandir sus límites de conciencia, para expandir su capacidad de reconectarse con la fuente, para expandir esa capacidad de una vez conectado a esa fuente, devolver esa energía para manifestar esa realidad en la tierra, aquello que he observado de la fuente misma, aquello que emana del gran espíritu, entra en mí y ahora estoy buscando el camino de expandir, para expandir mi personalidad y a través de esa expansión reflejar en este mundo cómo se sigue un modelo de sanación, cómo puedo ser ejemplo de sanación. Un feliz día de este guerrero planetario amarillo. Que la energía del guerrero de luz te acompañe en este proceso de mejora continua y que sepamos observar a tiempo que todo juicio es una forma de perfeccionismo que de alguna forma te está culpando porque no lo hiciste perfecto en un solo ciclo, porque no tomaste la decisión perfecta, porque no fuiste lo suficientemente inteligente para hacerlo todo de una vez, cuando el proceso de mejora es un llamado a un cuestionamiento permanente que nos invita a observar cómo paso a paso lo podemos ir haciendo mejor,
La evolución personal no tiene un tiempo determinado, no tiene un número de vidas determinado, no está sujeta a la variable tiempo. La reconexión a la fuente universal, al mago que habita en nuestro interior para llegar a esa fuente, no tiene un tiempo definido en el espacio-tiempo. No son 5 años, no son 10, no son 20, no es uno, no existe el tiempo. Es un proceso personal, es una búsqueda de conciencia en la cual lo único que necesito observar es cuestionarme si realmente estoy dando ese paso a paso en cada momento que el tiempo va pasando. Cada instante presente es mejor que un instante del pasado y cada instante presente y cada instante del futuro será un poco mejor que este instante del presente. Solo tengo que observar eso, solo me tengo que cuestionar si estoy haciendo esto o cómo logro esto, en lugar de estar buscando un perfeccionismo innecesario, un perfeccionismo que activará en nosotros el guerrero que se enjuicia por no haberlo hecho mejor, por no haberlo hecho perfecto, por la forma en la que ha usado su fuerza instintiva, por los apegos que ha desarrollado al interior de los ciclos, por las cosas que no ha observado o no ha visto de sus propias emociones. Seguir amando condicionadamente, por seguir manifestando límites o condicionamientos. Un feliz día para todos. Que este guerrero planetario amarillo traiga a nosotros la fuerza de la inteligencia que nos invita a mejorarnos constantemente a través del cuestionamiento preciso, incisivo, ese que le hace ver a la personalidad aquello que antes nunca había podido ver.